Estamos con Quintín Correa, gerente de la Red de Cooperación de las Rutas Europeas de Carlos V. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué les ha parecido la concesión del 13 Premio Europeo Carlos V a los itinerarios culturales del Consejo de Europa y qué supone o supondrá en el futuro para este proyecto? Bueno, pues es un reconocimiento a la labor que los distintos itinerarios culturales del Consejo de Europa, certificados por el Consejo, pues han desarrollado durante todos estos últimos años. En definitiva, supone la puesta en un reconocimiento de toda esta labor, como he dicho, y sobre todo poner de manifiesto que se trabaja para el desarrollo del intercambio, de diálogo intercultural entre los distintos territorios que actualmente forman parte de la Unión Europea. A partir de la entrega, lógicamente, de este premio a los itinerarios culturales del Consejo de Europa, va a suponer, en definitiva, como digo, un antes y un después. La visibilidad que con este premio se le va a dar a los itinerarios va a ser todavía mucho mayor de la que ahora mismo tienen, y el conocimiento a nivel de población en general también va a ser, como digo, mucho mayor, con lo cual la entrega de estos premios, de este premio Carlos V a los itinerarios culturales, es sumamente positiva. Bueno, pues el programa de los itinerarios culturales empezó en el año 1987 con el primer itinerario certificado por el Consejo de Europa, el Camino de Santiago, y a partir de ahí pues se han ido certificando nuevos itinerarios hasta tener actualmente un total de 33 itinerarios que están certificados por parte del Consejo de Europa. Además, uno de los valores y uno de los puntos también importantes que podemos destacar es que esta certificación que se concede a los itinerarios culturales se tiene que revalidar cada 3 años. Esto le da un compromiso, digamos, de seriedad y de trabajo y esfuerzo por parte de todos los itinerarios para seguir cumpliendo con todos y cada uno de los criterios que nos marca el Consejo de Europa y que nos marca el Instituto de Itinerarios Culturales para haber obtenido esta certificación, con lo cual, bueno, pues es un aval todavía más que cada 3 años los distintos itinerarios se vayan evaluando nuevamente y que en definitiva sigan cumpliendo con todos y cada uno, como digo, de los criterios por los cuales se concede el label de itinerario y de certificado por parte del Consejo de Europa. Bueno, pues lo que aportan los itinerarios a distintos países, yo creo que es un valor evidentemente cultural, un valor además también de potenciación también del turismo, pero también sirven como fuentes, en este caso, de diálogo intercultural entre todos y cada uno de los territorios. Intercambio, además, entre jóvenes que actúan o que participan en unos itinerarios de distintos países, y ese intercambio, como digo, intercultural entre los distintos pueblos europeos, yo creo que es uno de los puntos más importantes por el cual trabajan los itinerarios culturales. Actualmente los itinerarios culturales están regulados a través de un acuerdo parcial ampliado que viene a ser una especie de tratado en el cual están presentes actualmente 32 estados, digamos, no solamente de la Unión Europea, sino también fuera también de la Unión Europea. Y a través de este acuerdo parcial ampliado por el cual nos regulamos o se regulan todos los itinerarios culturales. España es uno de los países que más itinerarios, por así decirlo, itinerarios culturales tiene en cuanto a socios que participan en estos itinerarios culturales, pero sobre todo centrándonos aquí en Extremadura, indicar que ahora mismo el único que tiene una gerencia, una oficina técnica de gestión en el propio territorio de Extremadura, concretamente en Cuacos de Yuste, es el itinerario cultural europeo de Carlos V. Yo creo que esto es un tema que además nos pone en valor todo el trabajo que venimos desarrollando, y que además también, bueno, pues supone una importante repercusión de imagen para Extremadura y para, en este caso, la comarca de Aravera, que es donde tiene la sede el itinerario cultural europeo de Carlos V. En la representación de los 33 itinerarios va a venir el secretario general del Consejo de Europa, y que va a ser el que recogerá el premio Carlos V, como digo, en nombre de todos estos 33 itinerarios. Los itinerarios, cada uno tiene un poco su estructura, digamos, en cuanto a su estructura de funcionamiento, su personal. Sí desarrollan una importante, como digo, una importante labor, sobre todo desde el punto de vista
de difusión, en este caso, del patrimonio histórico, cultural de los territorios, de todos los territorios europeos, cada uno lógicamente centrado en la temática de su propio itinerario cultural. En el caso, por ejemplo, de Carlos V, dentro de las actividades que venimos desarrollando, destacan sobre todo, por una parte, las distintas recreaciones históricas que se vienen haciendo en todos los territorios, recreaciones históricas que suponen una importante fuente de recursos económicos para la propia población. Hay que tener en cuenta que estas recreaciones mueven, sobre todo en determinadas localidades, mueven a un importante número de personas, y eso lógicamente repercute en los distintos comercios, distintos establecimientos de todas estas poblaciones. Pero al margen de estas recreaciones históricas se vienen haciendo también una importante labor de formación, con seminarios, con cursos de verano, con jornadas técnicas, y por otra parte también ciclo de conciertos de música también que se viene realizando, de música renacentista, creación también de club de producto turístico, que es uno de los puntos principales que estamos desarrollando dentro de la red de cooperación, con el establecimiento de 5 labels de calidad, sobre todo destacando el que está dirigido a los restaurantes, que es el de Fogones Imperiales. También se está trabajando con los hospedajes imperiales, orientado a todo tipo de alojamiento, productos agroalimentarios, productos de artesanía. Se está trabajando de una manera importante en este club de producto turístico, y sobre todo destacar que además que se va a poder ver este trabajo que se viene realizando por parte de los restaurantes y de los empresarios que están adheridos al Club de Producto Turístico de Carlos V, y concretamente al label de Fogones Imperiales, puesto que el catering que se va a ofrecer cuando finalice la ceremonia de la entrega de los premios Carlos V se va a hacer precisamente por parte de los restaurantes adscritos a este Club de Producto de Fogones Imperiales, con lo cual vamos a poder ver, o se va a poder ver, una de las actividades más destacadas que desde el Itinerario Cultural Europeo de Carlos V estamos desarrollando, ligado a, en este caso, la creación de producto turístico, y ligado sobre todo a la implicación del sector privado y de los empresarios, en este caso privados, y en este caso concretamente de la comarca de la Vera, dentro de, como digo, un itinerario cultural europeo, y lógicamente la repercusión y la visibilidad, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que esta actividad va a suponer para todos ellos. La sede, digamos, como tal, del Instituto de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa se encuentra en Luxemburgo, en el Gran Ducado de Luxemburgo, que es donde tienen las oficinas, como digo, el Instituto de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, y a nivel luego de cada uno de los itinerarios culturales, de esos 33 que he mencionado anteriormente, pues cada uno tiene la sede en los distintos países, como comenté anteriormente, en el caso del Itinerario Cultural Europeo de Carlos V, aquí en Extremadura, concretamente, en la comarca de la Vera, y el resto de itinerarios, pues, bueno, pues en los distintos países europeos de los que en este caso forman parte. Bueno, pues enhorabuena por el premio y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias.